Es indudable que en el transcurso de nuestra vida seremos lastimados. Y seguramente no pocas veces, muchas. Y mucho más si estamos en Cristo, ya que nuestra forma de pensar como hijos de Dios va en contra de la forma común de pensar de este mundo. Así es que el asunto de perdonar las faltas de los demás es algo que no solo aprendemos por el consejo, sino que es una práctica constante en la vida del cristiano, perdonar las faltas de los demás. Así que podemos asegurar sin lugar a duda que todos pasaremos por esta situación de ser ofendidos y que nos va a ocurrir infinidad de veces durante nuestra vida. Algunas faltas serán más graves y dañinas y dolorosas que otras. Algunas faltas vendrán de personas desconocidas y lejanas, pero otras, de hecho, la mayoría de las ofensas que sufriremos vendrán de seres queridos y cercanos a nosotros. Así es que el ser ofendido es algo que podríamos decir es una situación constante en la vida de las personas. Entonces, si el recibir ofensas de los demás es algo que ocurrirá con mucha frecuencia en nuestra vida y es inevitable que eso suceda, la diferencia no está en qué harán los demás, porque, como hemos dicho, es inevitable que nos ofendan. No tenemos control sobre ellos. La diferencia no está en los demás. La diferencia está en qué haremos nosotros al respecto de las ofensas. ¿Cómo reaccionaremos ante las ofensas que los demás cometen contra nosotros? Ahí está la diferencia. Por el entendimiento que el Espíritu de Dios nos da sobre su palabra, comprendemos que debemos perdonar. La Biblia es clara al respecto, perdonar toda ofensa. Ese es el mandato de Dios con respecto a nuestra condición como víctimas de una falta, perdonar. Perdonar a los que nos ofenden. Y hay una forma de perdón que realmente se practica poco. Se trata de pasar por alto las ofensas. Pasar por alto la ofensa no quiere decir que vamos a ignorar lo que nos hicieron, pero significa que reconoceremos que nos ofendieron, que hemos sido lastimados, no vamos a negar eso, pero que a pesar de ese dolor, de esa herida, decidimos perdonar y hacerlo aunque el ofensor no demuestre ningún tipo de arrepentimiento. Es algo que sucede en nuestro interior, perdonar. Y a veces quien nos ha ofendido ni siquiera se dio cuenta que lo hizo, mucho menos se dará cuenta que le hemos perdonado. Implica que podamos continuar nuestra vida como era antes de ser ofendidos, pasar por alto la ofensa. Por supuesto que tenemos que evaluar la falta cometida en contra nuestra para decidir si es algo que debemos pasar por alto o no, porque puede ser una ofensa que implica situaciones más graves, no sé, por ejemplo, una agresión física, algún daño a la integridad propia o de las personas cercanas a nosotros. En tal caso, debemos considerar confrontar esa situación y, si fuera necesario, denunciarla.
Aquí sugiero buscar asistencia, ya sea familiar o de consejería o inclusive, si fuera necesario, también legal. Tenemos que evaluar el daño para saber si es una falta que se puede pasar por alto o no. Se tiene que denunciar, se tiene que confrontar. Pero con respecto a pasar por alto las ofensas, Dios nos dice en Proverbios 17:9, quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor, quien insiste en ella aleja al amigo. También Dios nos dice en Proverbios 19:11 que el buen juicio hace al hombre calmar su enojo y el pasar por alto la ofensa le trae honra. Así es que Dios nos pregunta, ¿qué tantas ofensas pasas por alto? ¿Has intentado quedarte callado o callada cuando te ofenden? ¿O prefieres encarar y reclamar las ofensas que te hacen? ¿Acostumbras a reaccionar con blandas respuestas o con coraje a las ofensas? De acuerdo con la palabra de Dios, veremos ahora qué demuestra una persona cuando pasa por alto una ofensa. De acuerdo a los pasajes que acabamos de leer, Proverbios 17:9 y 19:11, podemos entender lo siguiente. Quien pasa por alto una ofensa crea lazos de amor con el ofensor. Sabemos por la palabra de Dios en Proverbios 15:1 que la respuesta suave calma la ira. La respuesta blanda apaga la ira. En cambio, quien mantiene viva la ofensa va a alejar al amigo y va a dificultar la reconciliación. Por eso, pasarla por alto es crear esa relación de amor con el ofensor. En segundo lugar, quien pasa por alto una ofensa demuestra madurez. Esto significa tener buen juicio, prudencia, templanza y sensatez. Evitar caer en las provocaciones es de cristianos maduros. Como dice la palabra del Señor también en Proverbios, el sabio hablará sabiduría, pero el necio dice necedades. ¿Cómo reaccionas ante una falta? ¿Demuestras sabiduría, prudencia, templanza, buen juicio, madurez? ¿O reaccionas como un necio haciendo y diciendo necedades? En tercer lugar, quien pasa por alto una falta pone calma al enojo. La Biblia nos dice en Efesios 4:26 que el enojo nos puede llevar a pecar. Por ello, quien pasa por alto la ofensa calmará su enojo y también puede contribuir a calmar el enojo del ofensor. Y en cuarto lugar, quien pasa una ofensa por alto recibe honra, es honroso. Quien pasa por alto la ofensa se hace honorable y da buen testimonio como hijo de Dios. Agrada a Dios quien hace así. Además, Dios nos llama a ser pacificadores, como lo expresó Jesucristo en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios, hija de Dios? Entonces, una de las virtudes que tienes que poner en práctica es
ser pacificador, pacificadora, traer paz donde hay contienda, traer calma donde hay agitación y pasar por alto las ofensas contribuye a ello. Por último, pasar por alto las ofensas nos salva de caer en el lazo del ofensor que está buscando cualquier motivo para seguir ofendiendo. ¿Has experimentado eso cuando alguien te ofende y tú respondes agresivamente? Eso no va a tranquilizar las cosas, al contrario, va a avivar la situación, va a prender más la llama de la contienda. Y no esperes que cuando tú respondas igual a una ofensa, el ofensor se va a callar, se va a calmar, al contrario, va a reaccionar todavía de una forma más negativa. Especialmente esto sucede cuando son ofensas desgastantemente reiterativas. Es una ofensa tras otra ofensa, tras otra ofensa. Y el Señor nos llama a pasar por alto las ofensas que cometen en contra nuestra. Oremos al Señor. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú has puesto en nosotros a tu Espíritu, que puede llevarnos a ser pacificadores, a poner calma donde hay ira, donde hay enojo y contienda, a demostrar la madurez que esperas que tengamos como tus hijos, a crear una unión de amor con los que nos ofenden y a recibir honra. Y todo esto, Señor, por pasar por alto las ofensas que cometen en contra nuestra. Como tu siervo decía, no les tomes en cuenta esta ofensa, no les tomes en cuenta este pecado. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de pasar por alto las ofensas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.